Apreciables amigos y hermanos que cada mañana nos escuchan, Dios les bendiga. Paz a vosotros, amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra, Dios les bendiga. En Gálatas 6:9 nos dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Amén. Si no desmayamos, mis hermanos. En esta hermosa mañana, mis amados hermanos, les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Mis hermanos, nos encontramos en la segunda epístola de Pedro, una epístola que avala la Escritura. Estamos en la primera semana con el subtema La gran salvación de Dios. Para hoy, lunes, mis amados hermanos, 29 de junio del 2026, nuestro tema a desarrollar se titula La gran prueba de la salvación. Amén. Nuestro texto bíblico, mis amados hermanos, los encontramos en segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 16 al 21, y nos dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria, una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, dice en su palabra. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, amén. Hermosa lectura, mis amados hermanos, es algo que se ve con una gran alegría, algo que no podían ellos expresarlo, pero ellos sentían esa felicidad, a ver, me imagino como que fuera que ese privilegio, podemos decir, de haber visto todo esa manifestación, mis amados hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo dice, pues, recibió de Dios Padre honra y gloria. Qué hermoso, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así fue, mis amados hermanos. Es lo que nos dice al final los versículos. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo elevemos una plegaria a nuestro Dios para que Él sea guiándonos en este desarrollo, en el desarrollo de este tema, mis amados hermanos. Oremos. Eterno y bondadoso Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Padre Santísimo, venimos delante de tu divina presencia. Primeramente, Señor, te pedimos que seas tú perdonando nuestros errores, nuestras equivocaciones, Padre. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros busquemos cada día de ti, Señor, que nos acerquemos delante de tu presencia, Padre, para tener esa comunicación contigo, Señor, por medio de la oración. Gracias, Padre Santísimo, por este gran privilegio que tú nos das, Padre, de poder compartir tu santa y divina palabra, mi Señor.
Te pedimos, Señor, que unjas nuestros labios para poder expresar tu divina palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, te lo agradecemos, Padre. Te pido también, Padre Santísimo, que tú seas, Señor, quebrantando los corazones y nuestros corazones, principalmente de cada uno de nosotros, cuando expresamos tu palabra, Señor, porque primero llega el mensaje hacia nosotros, Señor, para poderlo compartir, Padre. Muchas gracias, Señor, por ese privilegio. Así te pido, mi Dios, que tú seas, Señor, usándonos como ese instrumento de tu labranza, Padre, para darte honra y gloria, Señor, por medio de tu palabra. Todo esto te lo agradezco y te lo suplico en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el Evangelio de la salvación no es una historia, mis hermanos, tampoco alguna creación ficticia de la mente del hombre. Así que no es un invento de la imaginación, así es que tampoco no ha sido pensado para darle al hombre más paz, seguridad, justicia, rectitud, vida tampoco, ni moral, bondad, amor, gozo. No, mis hermanos, no ha sido para eso. Mis amados hermanos, ¿cómo sabemos que realmente, cómo sabemos que realmente podemos ser salvos nosotros? Y que el glorioso evangelio de la salvación es verdadera. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, el Mesías y Salvador del mundo, mis hermanos? ¿Cómo? Mis hermanos, este es el tema de este hermoso pasaje en el cual iremos desglosando versículo por versículo, mis amados hermanos. Le pedimos a nuestro Dios que sea Él abriéndonos el entendimiento, mis amados hermanos, para que nosotros lleguemos a la comprensión de este hermoso tema. Mis hermanos, la gran prueba de la salvación, la gran verdad, la salvación no es una fábula, dice su palabra. Es el poder y la venida de Cristo, como lo describe el versículo 16, mis amados hermanos. Estos versículos muy hermosos, mis amados hermanos, porque nos viene a dar una explicación tan clara que a nosotros no nos deja ninguna duda, mis amados hermanos, porque es una palabra tan clara lo que nos tenemos esta hermosa mañana. Porque nos hemos dado, dice, a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, dice su palabra. Mis amados hermanos, este versículo es un testimonio poderoso de la experiencia personal del apóstol Pedro con nuestro Señor Jesucristo, al afirmar que no ha seguido fábulas artificiosas. El apóstol Pedro está subrayando la autenticidad, mis hermanos, de su mensaje y su enseñanza. Aquí la palabra fábula, mis hermanos, nos sugiere como relatos, esos relatos engañosos o mitos que carecen de fundamento. Son lo que nos dice las fábulas, ¿verdad? El evangelio de la salvación, mis hermanos, no es una historia, tampoco alguna creación ficticia de la mente de un hombre. No, mis hermanos, no es invento de la imaginación del hombre, tampoco para darle al hombre más paz, leíamos, más paz, seguridad, justicia, rectitud, vida, esa vida moral, bondad, amor y gozo. Mis hermanos, el apóstol Pedro se destaca por ser un testigo ocular, podríamos decir, de la vida y de los milagros de nuestro Señor Jesús, lo que
le otorga una credibilidad única, mis hermanos, al expresar, sino como habiendo visto, dice, con nuestros propios ojos. Es algo que vemos aquí, esta expresión del apóstol Pedro, mis amados hermanos, es una expresión con alegría, con aquella admiración se entiende en su palabra, que él quería expresar lo visto. Quizás las palabras en esos momentos no las tenemos, mis amados hermanos, pero aquí se ve el apóstol Pedro muy emocionado de lo que habían visto sus ojos, porque dice, visto con nuestros propios ojos su majestad. Mis hermanos, el ser humano supuestamente ha creado una gran ha creado un gran sistema de valores religiosos y leyes para satisfacer su necesidad supuestamente de paz, mis hermanos. Queriendo encontrar seguridad, esperanza y vida. Algunas personas aseguran que la ciencia y la tecnología, la educación y los servicios sociales son la respuesta para satisfacer las necesidades del ser humano, dando a entender al mundo que la salvación, mis hermanos, del hombre ha sido encontrada en la tecnología y en la educación, asegurando que las necesidades del hombre, que esas necesidades del hombre por la paz, mis hermanos, y seguridad y vida, se encuentran en los trabajos realizados por las propias manos del hombre, no, mis hermanos. Vemos los esfuerzos que realiza el hombre para salvar al mundo, mis hermanos, con la tecnología supuestamente, todo creado con su mente e imaginación y sus manos. Estas son las verdaderas fábulas, mis hermanos. Aquí esto sí es una fábula, mis amados hermanos, que pasan desapercibidas. Si son de ayuda para el hombre, mis hermanos, sí son de ayuda para el hombre. ¿Pueden satisfacer algunas necesidades? Sí la pueden satisfacer. Pero ningún pensamiento o acción humana puede satisfacer las necesidades del hombre, no de manera perfecta ni eterna tampoco, mis amados hermanos, porque todo esto llega a terminar, tiene un fin. El llamado, mis hermanos, de no seguir fábulas artificiosas, como dice la palabra de Dios, resuena en nuestra época actual, mis hermanos, donde las distracciones y las enseñanzas engañosas están a la orden del día, mis hermanos. Nos hace reflexionar que qué fundamentos estamos eligiendo nosotros para fortalecer nuestra fe, mis hermanos, y podamos ser que nosotros podamos ser portadores de la verdad, en medio de tanta confusión, mis hermanos. En primera de Timoteo 1:4 nos aconseja, dice, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables, dice, que acarrean disputas. Eso es lo que nos dice en su primera parte, mis amados hermanos. Y también vemos en primera de Timoteo 4:7, dice, desechan las fábulas profanas de viejas, o sea, aquellas fábulas, aquellos cuentos que no tienen fundamento, mis hermanos. Por eso dice, ejercítate para la piedad.
que es mejor ejercitarse para la piedad y no estar compartiendo esas fábulas profanas, como dice, de viejas, de saqueo que se va de boca en boca, mis amados hermanos, y que se conoce y es por eso que es conocido, porque va de boca en boca. En Tito 1:14 nos dice, no atendiendo a fábulas judaicas, que son las historias tradicionales, mis hermanos. Dice también, ni a mandamientos de hombre que se apartan de la verdad. Y esto es muy cierto. Hay muchos mandamientos de hombres que nos hacen apartarnos de la verdad, mis hermanos, y sin darnos cuenta. Hermanos, tenemos que poner mucha atención nosotros a todo lo que le da el mismo valor a la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos utilizan versículos, mis amados hermanos, dando a entender lo que ellos quieren que nosotros entendamos, pero que su palabra no dice eso. Por eso dice valor a la palabra, la comparan con la palabra de nuestro Dios. Las falsas enseñanzas, mis hermanos, que desvían la gracia y el evangelio genuino para seguir mitos, fábulas y filosofías. La salvación es el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es lo que dice su palabra. Hermanos, la palabra venida, parusia, en griego significa presencia, llegada de un rey. Es el término técnico que el Nuevo Testamento, mis hermanos, usa para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Pedro 3:4 nos sigue diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es una pregunta, mis amados hermanos. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, desde el principio de la creación. Aquí vemos, mis amados hermanos, que esto eran las preguntas que se hacían. Ahora encontraremos por qué y quiénes hacían esas preguntas, mis hermanos. ¿Quiénes son los que dicen dónde está la promesa de su advenimiento? Por eso tenemos que tener cuidado. Nos lo dice en el versículo 3 de 2 de Pedro, o es decir, 2 de Pedro 3:3, mis hermanos. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Concupiscencias. Judas, mis hermanos, en su versículo 18 nos lo aclara un poco más. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esto es para distorsionar la palabra de nuestro Dios y poner tropiezo a aquellos que están queriendo conocer su palabra, y les ponen tropiezo, mis amados hermanos. La primera prueba de la salvación, mis hermanos, el gran relato de los testigos presenciales de la majestad y transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. La palabra majestad, mis hermanos, que significa la majestad de Dios, la naturaleza divina de Dios, grandeza, magnificencia, gloria,
esa gloria sublime, esplendor real, mis hermanos. No es solo ser grande, es la grandeza que impone la gloria divina, mis amados hermanos. Esto es lo que ellos vieron es lo que ellos presenciaron, mis hermanos. Qué hermoso debe haber sido ese momento. No es solo ser grande, es la grandeza que impone la gloria de nuestro Dios, mis hermanos. La majestad de Dios estaba en nuestro Señor Jesús, por eso podía nuestro Señor Jesús perdonar, mis hermanos, pecados. Lo leemos en Marcos 2:5, dice, y también calmar las tormentas. Lo leemos en Marcos 4:39. Resucitar muertos en Juan 11:43, cuando resucitó a Lázaro, es uno de los ejemplos, mis hermanos. Los primeros discípulos y creyentes sabían, mis hermanos, que Jesucristo era el Salvador de los hombres, porque ellos vieron la majestad y la gloria de nuestro Dios en su vida y en sus obras. Jesucristo atravesó también grandes dolores, mis hermanos, para revelar esa majestad y gloria de nuestro Dios. Probó una y otra vez también una y otra vez que Él era el Hijo de Dios. Él lo dio a conocer, mis amados hermanos, en diferentes formas, que Él era el Hijo de Dios. Lo vemos en Juan 10:30, que nos dice, yo y el Padre uno somos, dice, dando a entender. Pero muchas veces, como decimos, oímos, pero no escuchamos bien. En Juan 14:9 también nos dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillosos prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él. Como vosotros mismos sabéis, dice su palabra. Mis amados hermanos, sigamos desglosando otro versículo en el cual encontramos algo maravilloso. En los versículos 17 y 18, mis amados hermanos, encontramos un suceso donde la majestuosidad y gloria de nuestro Dios, vemos, como les decía, la expresión que encontramos aquí en la palabra de nuestro Dios en segunda de Pedro capítulo 1, mis hermanos, versículos 17 y 18, dice eso tan majestuoso, y dice así, pues cuando Él recibió de Dios Padre, aquí nos aclara de dónde recibe Jesús honra y gloria, mis hermanos, de Dios Padre. Le fue enviada desde la magnífica gloria, dice, una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El apóstol Pedro, mis hermanos, señala el momento exacto del Monte Santo. Eso es lo que nos describe aquí el apóstol Pedro. En este monte, mis amados hermanos, recibió de Dios Padre honra y gloria. Honra en griego, mis hermanos, significa dignidad real. Gloria también es el brillo, el peso, el esplendor de nuestro Dios mismo, mis hermanos. Qué maravilloso
debe de haber sido ese momento tan especial. Jesús, mis hermanos, siempre fue el Hijo de Dios, pero Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, mis hermanos, tuvieron ese gran privilegio de escuchar esa voz del Padre, mis hermanos, y ver cómo, como dice el versículo, con sus propios ojos, esa majestad, mis hermanos. En versículo 17, Mateo, 17:2, leemos el contenido de este versículo tan maravilloso, mis hermanos. Y se dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol. Qué cosa tan maravillosa, mis hermanos. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué gran iluminación pudo haber habido ahí, mis hermanos. Este es un versículo tan importante, mis hermanos. Jesús no recibió deidad ahí en ese momento, mis hermanos, porque Él era Dios. Él era Dios. Jesús recibió la manifestación, se puede decir, esa manifestación pública y la aprobación del Padre delante de estos tres testigos. Jesús, mis hermanos, por un momento reveló su gloria divina, que siempre la tenía, pero que estaba velada en su cuerpo, ese cuerpo humano. Pedro, Jacobo y Juan vieron esa gloria, mis hermanos, esa majestuosidad, el Hijo de Dios en gloria. De ahí viene, mis hermanos, el nombre transfiguración. Un cambio radical pero con el poder de Dios, mis amados hermanos. La voz venía del cielo, dice su palabra. Decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz. Magnífica gloria es la gloria majestuosa, mis hermanos, tan impresionante de nuestro Dios. En el versículo 18 dice, y nosotros oímos esa voz. Ya vemos, mis amados hermanos, que tan bellos estos hermosos versículos, porque primero lo ven con sus ojos, ellos aclaran que lo vieron con sus ojos, no puede nadie decir que no es cierto porque ellos lo vieron con sus ojos. Ellos lo vieron, por eso se ve esa expresión que ellos quieren dar a entender que no es mentira, no es una fábula, es cierto. Ellos lo vieron, dice, con nuestros propios ojos. Y ahora aquí leemos en el 18, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo, dice. En el Monte Santo. ¿Por qué el Monte Santo? El Monte Santo, mis amados hermanos, es santo porque nuestro Señor Jesucristo es la presencia de nuestro Señor Jesucristo la que está ahí. Hermanos, dice, este es mi Hijo. Mis hermanos, es su identidad la que Él está dándole a su Hijo. El cual, si nos damos cuenta, lo separa también, mis hermanos, de los profetas, ángeles y reyes. No nos confundamos, mis hermanos. Él es hijo. Él es hijo de nuestro Dios. ¿Verdad? Porque Él dice que Él dio a su Hijo unigénito. En Juan 1:18 nos aclara también, mis hermanos, a Dios nadie le vio jamás. Esto es para que entendamos que Pedro,
Jacobo y Juan al que vieron fue esa transfiguración que ellos vieron fue de nuestro Señor Jesús. No vieron al Padre, porque el Padre nunca lo han visto. Dice, a Dios nadie le vio jamás, dice, el unigénito. Aquí está muy claro, mis amados hermanos. Dice, el unigénito, Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o es al que Él nos dio a conocer, ¿verdad? Es al Hijo, porque al Padre nadie lo ha visto jamás. Mis hermanos, este versículo nos dice que al Padre nadie lo ha visto, pero los 3 discípulos sí vieron la gloria del Hijo manifestada en ese monte santo. Mis hermanos, en Mateo 17:5 nos dice, mientras Él aún hablaba, esta es otra cosa tan maravillosa, este versículo también es tan maravilloso que encontramos aquí en Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí. En Juan 17:24, mis hermanos, dice algo tan hermoso también, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesús pide en su oración, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Que ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has dado desde antes de la fundación del mundo. Esta petición, nuestro Señor Jesús se lo hizo a su Padre. Que aquellos que me has dado, dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta era la petición de nuestro Señor Jesús al orar, mis hermanos, por sus discípulos. Vemos, mis hermanos, que Dios Padre se lo concedió. Así son las respuestas de nuestro Dios, mis amados hermanos. Jesús sabía desde cuándo su Padre lo amaba. Y Él, cuando dice, a Él oí, decía la voz, que venía del cielo, mis hermanos, Dios dando toda la honra y gloria a su Hijo. Eso es lo que nuestro Dios estaba haciendo ahí, dándole toda la honra y gloria a su Hijo amado. En el versículo 16 dice Pedro, mis hermanos, habiendo visto con nuestros propios ojos. Y aquí en el versículo 18 dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Mis hermanos, Pedro, Jacobo y Juan fueron los 3 testigos de la transfiguración de nuestro Señor Jesús. Ellos vieron y oyeron esa voz que venía directo del trono de Dios. Le fue enviada, dice, desde la magnífica gloria esa voz. Hermoso testimonio, mis hermanos, de esos 3 testigos. Qué gran privilegio tuvieron Pedro, Jacobo y Juan, mis hermanos, que son los únicos que encontramos en las Sagradas Escrituras que tuvieron ese privilegio. La segunda prueba de la salvación, mis amados hermanos, las Sagradas Escrituras, el relato más seguro acerca de la profecía.
Es la segunda prueba de la salvación, las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Encontramos el relato más seguro acerca de la profecía. La Escritura es más segura que cualquier relato de un testigo presencial, mis hermanos, porque está escrito, quedó escrito. Mis hermanos, en el versículo 19 tenemos también la palabra profética, más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanos, existe una gran cantidad de profecías en las Sagradas Escrituras sobre la llegada del Mesías y el Salvador del mundo. Al estudiar, observamos claramente que Jesucristo es el Salvador prometido, mis hermanos. Él cumplió todas las profecías que fueron hechas. Por lo tanto, la palabra profética es un relato mucho más seguro de la salvación, mis hermanos. Precisamente por la cantidad de profecías y su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, las Escrituras prueban ser mejores testigos de nuestro Señor Jesucristo, como lo leímos lo hemos leído en el versículo 19, mis hermanos. Tenemos también la palabra profética más segura, dice. ¿Cuál? ¿Cuál, mis hermanos? Todo el Antiguo Testamento, las profecías sobre el Mesías. Porque dice, ¿por qué más seguras? Como lo dice el apóstol Pedro, mis hermanos. Yo vi la gloria. Hay una seguridad, ¿verdad? Por eso son más seguras. Hay una seguridad. Este es un ejemplo que nos da su palabra, que lo que está escrito está escrito, mis hermanos, es real. Y también dice, yo vi la gloria y oí la voz. Si no queda escrito, mis hermanos, esto no se hubiera conocido. La Biblia es más firme que una experiencia, porque no cambia, mis hermanos. No cambia. En Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Verdad? Y es por eso que está escrito, mis hermanos. La Biblia es más firme por eso. Porque dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis hermanos, debemos acatar las Escrituras, mis hermanos. Esto significa obedecerla, someternos a ella y ponerla por encima de nuestras opiniones. Al acatar la Escritura, tenemos que reconocer autoridad y cumplirla. No es solo repetirla o así verlo todo, repetirla así, no ponerle importancia, no, mis hermanos. No podemos solo respetarla de lejos tampoco. Es lo contrario a que nosotros negociemos, o sea, ignorar, o sea, reinterpretarla también, mis hermanos, a nuestra conveniencia. Eso jamás, mis hermanos. La palabra de Dios se asemeja
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Puede ser una vida sin Cristo, mis amados hermanos. También, mis hermanos, es una vida sin Cristo y es una vida oscura. El apóstol Pedro dice como una antorcha que alumbra lugares oscuros. Esos lugares oscuros mis hermanos, tenemos una imagen es una clave, más bien dicho, que nos da el apóstol Pedro al comparar la Biblia con una antorcha. Nos muestra el camino, mis amados hermanos. Esa antorcha encendida nos muestra el camino y por eso tenemos que ponerle mucha atención. Salmos 119:5 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lo mismo que nos está diciendo la antorcha acá. Nos alumbra nuestro camino, mis amados hermanos. Cuando nosotros no estamos caminando bien, viene la palabra de Dios y nos instruye, nos alumbra el camino. Nos da seguridad para caminar también. La antorcha nos deja ver dónde ponemos nuestros pies. Por eso el apóstol Pedro dice: hacéis bien en estar atentos. Mis hermanos, el que apaga la antorcha tropieza o se pierde también. Salmos 27:1 nos dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Dice su palabra. Mis hermanos, la palabra de Dios nos guiará a caminar hasta que el día esclarezca o hasta que nosotros encontremos y busquemos de nuestro Dios, mis amados hermanos, porque muchas veces la oscuridad es cuando estamos nosotros sin Dios y sin esperanza. Y es aquella oscuridad donde nosotros estamos perdidos, no sabemos ni qué camino agarrar, mis hermanos. Cuando dice, mis hermanos, aquel día, ¿qué día es, mis hermanos? El glorioso día del regreso de nuestro Señor, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo mismo, en ese día el lucero de la mañana saldrá en nuestros corazones. Dice, qué hermoso, mis hermanos. En primera de Juan 3:2 nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Amén, amén. ¿Qué privilegio tendremos? Vamos a tener, mis amados hermanos, si nosotros seguimos cada enseñanza de su palabra, mis hermanos, porque esta es la lámpara que nos alumbra, la que nos guía, mis amados hermanos, para llegar a aquel día glorioso. Las escrituras, mis hermanos, no es de interpretación privada, nos dice su palabra. Entendiendo primero esto, mis hermanos, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada, significa que su origen no es privado. Ningún profeta se sentó y dijo: se me ocurre, por decirlo así, se me ocurre una idea, voy a escribirlo. No, mis hermanos. Tampoco el hombre puede interpretar la escritura como lo desea o como quiere que los demás lo entiendan o que lo interpreten. La escritura, mis hermanos, debe ser
interpretada por las mismas Escrituras y guiados por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, o sea, dentro de todo creyente, para enseñar la verdad, mis hermanos. Porque nunca, mis hermanos, la profecía fue traída por voluntad humana. Mis hermanos, ninguna profecía de las Escrituras surgió de la propia interpretación de los hombres, tampoco de los profetas, quiero decir. No, mis hermanos, es dada por el Espíritu Santo. Lo leemos en la segunda parte del versículo 21, nos dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos dice pero no fueron palabras tampoco de los profetas. No, mis hermanos, fue la inspiración de nuestro Dios por medio del Espíritu Santo que los profetas fueron usados, mis hermanos. No fue su propia interpretación, quedemos claros, porque tampoco eso es lo que tenemos nosotros que ver y reconocer, que los profetas no fueron los que, ellos fueron más bien utilizados por nuestro Dios, ¿verdad? No proviene de la voluntad o de la mente, tampoco del hombre. No, mis hermanos. En 2 Timoteo 3:16, toda escritura, dice, es inspirada por Dios. Que toda escritura, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el versículo 17 lo cierra con algo muy hermoso. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bonito mensaje, mis amados hermanos. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mis hermanos, en este estudio tan bello, tan maravilloso, lleno de unas hermosas enseñanzas, mis amados hermanos, con el gran privilegio de estos testigos de haber presenciado esa transfiguración, ¿verdad? ¡Qué gran privilegio! El punto principal es que la Escritura, mis amados hermanos, es plenamente confiable, es palabra de Dios. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo es el Salvador del mundo, mis hermanos. El hombre puede ser salvo por medio de nuestro Señor. Qué gran salvación hemos encontrado, mis amados hermanos. Hemos encontrado, qué gran privilegio haber tenido este tema. Es un gran privilegio y le doy gracias a Dios. Oremos, mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por este hermoso tema, Padre, que nos hace ver y reconocer, Padre, que todo lo que está escrito en tus sagradas Escrituras, Padre, es confiable, no es fábula, Padre. No fue creado o escrito por voluntad humana, sino que tú guiaste, Padre, con tu Santo Espíritu, aquellos profetas que con tanta admiración reconocieron que ellos con sus propios ojos
vieron tu majestad, que con sus propios oídos escucharon esa voz enviada del cielo cuando estaban en aquel monte santo. Era santo por tu presencia, Padre. Y así, cuando nosotros buscamos tu presencia, Padre Santísimo, es lo que tenemos que sentir, Padre. Es lo que tenemos que sentir, porque así nos da esta enseñanza, Padre Santísimo, que donde tú estás es santo, Padre. Por eso es que dice, sed santos, porque yo soy santo, dice tu palabra. Y también nos aconseja que busquemos la santidad. ¿Cuál es la santidad que tenemos que buscar? Es el apartarnos de todo lo que nos aleja de ti, Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Santísimo, por este mensaje tan hermoso para darte honra y gloria, Padre Santísimo. Gracias, mi Señor. Te lo agradezco en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Tengan un bendecido día. Paz.